Hola, Damián, Janina, ¿cómo están? Ahí los vi. Creo que ahí no se ve mucho. Ay, tengo dos alumnas ahí, qué divina. Bueno, bienvenidos a los dos y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Hola. Bueno, saludamos a Ana, Guillermina y a Gabriela de Librería El Virrey, que vi que ahí se conectaron. Bueno, les voy a contar un poco de los escritores invitados de hoy. Damián González Bertolino nació en 1980 en Punta del Este. En el 2009 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Narradores de la Banda Oriental por su libro El Increíble Springer. Publicó también las novelas El Fondo en el 2013 y Los Trabajos del Amor en el 2015. En el 2016 fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como una de las 20 nuevas voces de la narrativa latinoamericana para tener en cuenta. En el 2017 fue incluido por el Festival en la selección Bogotá 39 como una de las jóvenes promesas de narrativa de América Latina. Janina Vidal nació en Montevideo en 1987, es docente de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, también es profesora de literatura uruguaya y latinoamericana en formación docente, magíster en teoría e historia del teatro por la Facultad de Humanidades de la UDELAR, ha colaborado con reseñas y críticas teatrales para algunos medios de prensa. En el 2019 recibió el Premio Nacional de Literatura por su libro Tiemblen, las brujas hemos vuelto, que lo publicó finalmente en el 2020, ¿no, Janina? Me acuerdo. Sí. Bueno, le damos la bienvenida y las gracias de parte de la biblioteca por sumarse a los festejos de la semana por el Día Nacional del Libro. Y bueno, estamos muy contentos por escucharlos, lo que nos vienen a compartir, así que muchas gracias. Gracias por la presentación. No, de nada. Bueno, vamos a empezar un poco, o por lo menos voy a empezar yo, contando un poco la elección del tema, ¿no? Porque hablar de literatura es bastante amplio, ¿no? Y cuando hay que elegir es muy, muy complejo, sobre todo para no ir a lugares estrellados, ¿no? Como es el amor, la muerte, y últimamente, bueno, también cómo se piensan los lugares desde el feminismo o desde determinadas luchas sociales, entonces a veces es como difícil establecer acuerdos y poder coordinar, ¿no? Y bueno, entonces estuvimos conversando un poco, bueno, cuáles son las cosas que nos gustan a los dos, ¿no? Y, y bueno, y hablando un poco de algunos textos, nos dimos cuenta bueno, que esos textos de alguna manera estaban dialogando con la violencia, ¿no? Y además la violencia es un tema sumamente amplio, ¿sí? Porque la historia atraviesa muchos textos y sobre todo decidimos como enfocarnos en la literatura uruguaya, porque me parece que también es necesario visibilizar la literatura contemporánea y la literatura a lo largo bueno, de nuestra historia también. Y por eso hicimos una selección, cada uno eligió 3 autores. En mi caso elegí autoras mujeres y autoras que más o menos atraviesan los 60 y los 70, porque es un periodo que a mí me gusta mucho los 60, por la explosión en la narrativa, por sobre todo la disrupción del realismo, y bueno, entonces por eso me enfoqué en lo que tiene que ver con esas mujeres que escriben de una forma bastante extraña, con voces particulares, pero sobre todo pensar qué pasa con esas mujeres también que son tan conocidas y a veces pareciera que escribieran sobre un tema solo, sobre una cosa sola, porque el mercado cuando se apropia de la literatura también hace de las suyas, entonces a veces te catalogan con algunas etiquetas y bueno, la idea también es como romper las etiquetas, ¿no? Pero con respecto también al tema de la elección, decidimos vincular sobre todo 3 siglos casi, y además porque a los dos nos gusta mucho la literatura del siglo XIX, o por lo menos yo soy bastante decimonónica, pero esta vez me corrí un poquito
y me acerqué únicamente a las mujeres de los 60, así que no sé si querés seguir vos, o querés que empiece yo con los Dale, sí, textos. empezá vos. Bueno, empiezo yo, pues si no... Aparte también, creo que también se podría decir que es la violencia de algún modo también ha estado presente en las cosas que hemos escrito, ¿no? En tu libro, por ejemplo, Exacto. de algún modo todas las reflexiones que haces acerca del activismo, de la performance, y eso tienen como, como causa la violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres. O sea, que Exacto. está la génesis de tu libro, ¿no? Por ejemplo. Sí, mi libro trabaja sobre el tema de... Bueno, es un ensayo de arte y política en realidad. No establezco ninguna teoría sobre feminismos ni nada, pero la idea también es como... bueno, lo que me llevó también a trabajar ese tema fue, bueno, las luchas feministas que de alguna manera se corresponden también con un pedido de ciertos derechos, de reclamar determinados lugares. Pero bueno, volviendo un poco a lo que nos trae por acá, yo elegí a tres autoras, ¿sí? Tres autoras uruguayas, creo que no está de más decirlo, y las siguientes son Mercedes Rein, no sé si ven por ahí, la otra es Clara Silva, ¿sí? Y la última es Cristina Peri Rossi, ¿sí? Voy a empezar con Mercedes Rein, en realidad, o con Clara Silva. Bueno, voy a empezar con Mercedes Rein, vamos de la última publicación en sí. De Mercedes Rein traje un libro, ¿sí?, que se llama Zoologismos, lo ven por ahí. Zoologismos es de 1967, ¿sí? Y es un libro bastante particular, primero porque la figura de Mercedes Rein ha sido conocida por el periodismo, por la dramaturgia, últimamente fue mucho más visible por la obra de teatro El Herrero y la Muerte, que estuvo muchísimos años en cartel, tanto en el periodo cívico-militar, como hasta hace unos años en el Teatro Victoria de Montevideo, y es una obra que cada tanto se representa, ¿no? Cada tanto vuelve a las tablas. Pero lo que menos se conoce de Mercedes Rein es su narrativa. Y hay algo que a mí me atrae mucho desde hace bastante tiempo, es el concepto de los raros de Ángel Rama. Ángel Rama en 1966 escribió para el semanario Brecha Los raros y malditos de la literatura uruguaya, y allí estableció una categoría que se hizo muy fuerte en la literatura uruguaya. ¿Qué es lo raro? Bueno, y él define lo raro como esos escritores que se escapan del realismo, ¿sí? Que no escriben literatura realista. Y ahí nos hace preguntarnos, bueno, ¿pero qué es realismo? ¿O a qué se le denomina realismo en Uruguay? Pero ahí ya nos estaríamos desbordando del tema, pero sí vuelvo al tema de los raros, ¿no? Y allí él hace una lista donde, bueno, están varios escritores, ¿no? Desde Lautréamont, Quiroga, y están las mujeres también como Marosa y Mercedes Rein, ¿no? Y Mercedes Rein aparece en esa lista con esta publicación que es Zoologismos, ¿bien? Y bueno, esto aparece también en lo que tiene que ver con la antología, ¿no? Esta publicación que yo tengo, si no estoy loca, ¿sí? Es una primera edición, ¿no? Y Zoologismos tiene la particularidad de ser un conjunto de cuentos que son bastante perturbadores. Y yo voy a hablar de uno, ¿sí? Porque, bueno, ¿cuál es la relación también entre la violencia y lo raro? Por lo general se tiende a pensar que lo raro, o se asocia a lo raro con lo fantástico, ¿no? O con otros universos, con otras dimensiones, con monstruos, con vampiros, qué sé yo, y en realidad no es así, sino que de alguna manera rompe con el realismo porque genera ciertos momentos perturbadores, ciertos momentos donde realmente nos ponen en situaciones incómodas, ¿no? No voy a traer las teorías sobre la literatura fantástica ni nada, pero se irrumpe de alguna manera o por lo menos desestabiliza esa tranquilidad que nos puede dar lo conocido, ¿no? Y uno de los cuentos que yo elegí, ¿no?, para mostrar
esa rareza, que lo voy a contar muy, muy por arriba, es un cuento que se llama Mediodía, que es el que abre esta colección de cuentos. Y Mediodía es un cuento que trata de dos niños, de la amistad de unos niños, pero son niños que son bastante crueles. Todos de niños, de niñas, fuimos como crueles, ¿no? Experimentar, por ejemplo, con la muerte de un animal, ¿no? Porque también estamos conociendo el mundo, de pegarle a otro, a ver qué tanto le duele, de decir palabras o decir groserías cada vez mayores, a ver qué efecto podemos causar, ¿no? Y acá es la amistad de unos niños que van a la playa y realmente lo que hacen es como ponerse a prueba a ver cuál puede ser más cruel con el otro, ¿no? Y sobre todo porque hay algo que yo a estas mujeres las elegí, no por lo que hayan escrito tanto, no tanto por los temas, sino porque son buenas en la técnica, ¿no? Porque a veces estamos como en la moda de hay que elegir mujeres, hay que leer mujeres, pero también hay que ser conscientes de que elegir mujeres significa también elegir mujeres que son buenas, porque si no, elegir mujeres queda en un discurso totalmente vacío, totalmente tonto, superficial, y acá estamos ante mujeres que son muy buenas en la técnica narrativa o en la técnica, en lo que tiene que ver con poesía. Y Mediodía, para darle paso a Damián, porque si no, no paro de hablar, pues un tema que me gusta mucho, son dos niños que bueno, que su juego es hacerse daño mutuamente, ¿no? En la playa. Hacen rituales, bueno, de a ver si uno ahoga a otro, de ponerse a prueba, a ver, probar también con la vida de los animales, de pegarse con otros niños. Y a veces pensamos que la niñez es como esa etapa hermosa de juego, de alegría, pero también es una etapa de experimentación, ¿no? Y una etapa donde vemos a ver cuáles son los límites también, y en cuanto a la técnica que yo venía hablándoles recién, ¿no? Tiene un modo de narrar en este cuento que parecería que estamos en ese presente, conviviendo con los niños, conviviendo con esa crueldad de los niños, y sin embargo, hacia el final vemos que el narrador, la narradora, está focalizada en la adultez, ¿no? Porque hay un detalle final donde dice, bueno, pensar que éramos amigos y ahora no. Es decir, cómo esos adultos reflexionan sobre la amistad, qué es la amistad, pero sobre todo qué es la niñez, y rompen con ese tabú de la niñez feliz, maravillosa, yuya, colores, para nada. Es una niñez bastante perturbadora, ¿no? Capaz que podría leer un poquitito, nada más. Voy a leer como esa parte, ¿no? Más de la adultez. Habías dicho, esto es un horno, y te desprendiste el cuello de la camisa, que estaba empapada, y yo dije, vamos a dar una vuelta por la playa. Dijiste, bueno, y parecía que se te había perdido algo. Espérame aquí, enseguida vengo. Pensé que ibas al baño porque habías tomado mucho. Todos habíamos tomado mucho, como unos chiquilines. A vos te sudaban las manos. Me sentía bien contigo, pero él me miraba sentado en el borde de la ventana con un mechón de pelo entre los ojos, balanceando una pierna como si no le importara. Se te escapó. ¿No ves que tiene miedo? De noche está oscuro en la playa. Yo no le contestaba. Saqué un cigarrillo, pero se apuró a darme fuego y siguió. Te lo voy a buscar. El pobre es nervioso, ¿sabes? El hígado. Debe estar vomitando. No me extrañó nada que no volviera ninguno de los dos. Bueno, hasta ahí. Estos niños que de alguna manera se convierten en adultos y reflexionan también sobre ese paso del tiempo, pero sobre todo de algo que sucede también en la niñez, ¿no? Que parecería que todo es un juego, o que todo vínculo puede ser tomado con liviandad,
y acá lo que se nota es que no es así, nos refleja también un lado bastante cruel de la vida, donde, bueno, aunque hayan sido niños y hayan tenido una pelea de niños y hayan tenido como esa rivalidad tan violenta, eso todavía pesa en la conducta adulta. Entonces, para ir cerrando esta parte de Mercedes Rein, les recomiendo que lean Zoologismos. Esta, la que yo tengo, es una primera edición, y como autora que quedó medio marginal, estos libros todavía se pueden conseguir de forma muy, muy barata, y es una autora que realmente no tiene desperdicio, porque es realmente, bueno, a veces se tiende a pensar que las mujeres solo podemos escribir sobre maternidad, el amor, etcétera, etcétera, y acá vemos que es una autora que entra en zonas muy incómodas de la existencia. Bien. Yo ahora me voy a ir, pasamos de este libro de los años 80, ¿no? De Mercedes Rein, antes. 67. Ahí está, de los años 60. De verdad, lo habías dicho. Y yo me voy a ir a fines del siglo XIX. Pero antes de mencionar qué libro elegí, de los tres que eligió cada uno de nosotros, estaba pensando qué corte hacer también para hablar de la violencia, ¿no? Porque, es decir, toda violencia, toda representación de la violencia es por definición, un problema, es problemática. Incluso aquella representación de la violencia que nos parezca gratuita, ¿verdad? Que aparente no estar motivada por nada, en una novela, en una película, aún así sigue siendo una violencia problemática. Incluso pienso en la violencia que aparece con un tono paródico, por ejemplo, en algunas películas de Tarantino, por ejemplo, como en Kill Bill, por ejemplo. Ese tipo de violencia, de algún modo, más allá de tener esa carga irónica, esa violencia que es como divertida, pero a la vez nos interpela y nos pone en un lugar incómodo, ¿verdad? Toda violencia es una representación que es por definición incómoda, que es un problema, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué ejemplos elijo de la literatura uruguaya, siendo que la violencia es un tema que a mí desde siempre me ha obsesionado, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a buscar ejemplos que sean los más incómodos para mí como lector, o ejemplos acerca de la violencia que me han llevado a reflexiones que de algún modo no puedo clausurar, que no puedo cerrar, ¿no? Y yo creo que una de esas reflexiones para mí acerca de lo violento tiene que ver con uno de los que yo considero, o una de las que yo considero novelas inaugurales de eso que vaya uno a saber qué es tan discutido, que es ser uruguayo, o más bien que es ser oriental, ¿no? Y estoy hablando precisamente de esta novela que se llama La Tierra Purpúrea, escrita por William Henry Hudson, también conocido, español, castellanizado el nombre, Guillermo Enrique Hudson. Bueno, que es una novela que tiene con respecto a nuestra cultura, tiene una relación bastante singular, ¿no? También es una novela incómoda en cuanto a las coordenadas en que fue producida esta obra y quién la escribió, ¿verdad? Para empezar, fue una novela que se publicó en 1885 en Londres, una versión original que fue en inglés, ¿verdad? Hudson nació, ni siquiera es un autor uruguayo, nació en Argentina, nació en el partido de Quilmes, si no me equivoco, cuando todo eso era campo. Era un ornitólogo aficionado, un especialista en pájaros. El padre de él, además, yo me acuerdo si era inglés también, creo que la madre era irlandesa. Esto me recuerda también una frase muy entre graciosa y seria creo que era de Mario Rey, que dijo que la mejor novela uruguaya para él fue escrita en inglés, en Inglaterra, por un argentino que en realidad era hijo de un inglés y una irlandesa, ¿no? Para expresar también como cierta sintonía con el nacimiento de nuestro país también, ¿verdad? Que fue una mezcolanza de voluntades. Algunos historiadores dicen, bueno, que ya había una voluntad en esto que se llamaba la banda oriental, había una voluntad de nacionalismo, otros dicen que no. Es una gran... ¿El sentimiento de nación es anterior al Estado o es una creación del Estado? Exactamente, yo soy más de ¿no? la segunda, ¿no? Bueno, es una discusión que parece no tener fin, ¿no?
Obviamente ahí estuvieron los intereses de Brasil, de Argentina, de Gran Bretaña también, por cierto, Lord Ponsonby, toda esa historia, ¿verdad? Y esta novela yo creo que es una de las primeras representaciones, o si no es la primera representación narrativa de nuestra literatura, aunque fue publicada en Londres en inglés, todo eso que acabo de decir, ¿no? Pienso que, por ejemplo, las primeras novelas de Eduardo Acevedo Díaz todavía estaban por venir. 1888. Es Ismael, ¿verdad? Está Brenda, creo que es anterior, pero las fuertes... Pero el folletín ya estaba, el cuento ya estaba. Ahí está, El cuento sí. ya estaba. Bueno, pero suelo pensar en La Tierra Purpúrea como... Tampoco es una cuestión de competencia, a ver quién puso primero, pero Hudson creo que tiene su mérito, ¿verdad? Y bueno, más allá de ese mosaico de singularidades que construyen una novela como La Tierra Purpúrea, creo que esa mirada exterior, que como voy a decir ahora en un par de minutos, es una mirada también que sobre todo pone mucho énfasis en describir, en reflexionar acerca de la violencia del Uruguay del siglo XIX. De hecho, el título La Tierra Purpúrea nos lleva justamente a pensar con el término purpúrea esa tierra que fue regada durante décadas por los distintos enfrentamientos, las revoluciones que asolaron el país, la Guerra Grande, ¿verdad? Los movimientos independentistas, la Cruzada Libertadora, en fin, todo el siglo XIX uruguayo es un siglo en el que la tierra, siguiendo la metáfora de Hudson, tenía un color púrpura, ¿no? Por esa sangre permanentemente regada en el suelo. Voy a hablar de algo que para mí es interesante en los 3 libros de los que voy a hablar, que es como la inminencia de lo violento, que está presente, yo creo, en los 3 libros que voy a elegir. Hay como una violencia que uno siente que está presente más allá de la manifestación física, está en el ambiente, ¿no? La Tierra Purpúrea, como sabemos, trata acerca de un inglés también, o sea, hay mucha relación autobiográfica, ¿verdad? Acá. Es un inglés que vive en Argentina y que, esto tiene mucho que ver con el folletín, se enamora de una muchacha llamada Paquita, y ese amor, bueno, es un amor prohibido. Entonces, para escapar de determinadas represalias o que Paquita no vuelva al hogar paterno, cruzan a lo que los argentinos siempre llamaron, Borges incluido, la banda oriental, ¿no? Este cruce se da aproximadamente alrededor del año 1870, que como sabemos además fue el año preciso de una de las tantas revoluciones que hubo, en este caso la Revolución de las Lanzas, liderada por Timoteo Aparicio contra el colorado Lorenzo Valle. Es en esa coyuntura que el personaje de esta novela, llamado Richard Lamb, cruza con Paquita a ese nuevo país que era el Uruguay, ¿no? Y yo creo que antes de meterme en la violencia, cómo aparece representada la violencia en esta novela, yo creo que tiene uno de los primeros dibujos acerca del ser nacional, del ser uruguayo, ¿no? Deja a Paquita, creo que en un hotel la deja, ¿no? Y entonces Richard Lamb, el personaje de la novela, sale a buscar trabajo para poder subsistir. Entonces empieza a recorrer los galpones, los almacenes de esa vieja Montevideo, y pensando que iba a ser sencillo conseguir trabajo, y en todas las dependencias recibe una respuesta que tiene un denominador común. No solamente no le dan trabajo, sino que en algunos lugares a los que va le dicen que no pueden dar trabajo porque el país está paralizado por una reciente revolución que hubo y que, bueno, modificó la economía, modificó la sociedad. Entonces hasta que no pase esa parálisis no le pueden dar trabajo porque está todo parado, ¿no? Va a otro almacén, va a otra dependencia y le dicen también que no le pueden dar trabajo. ¿Por qué? El motivo parece similar, porque está todo parado y la parálisis. ¿Pero por qué? Porque están esperando que en cualquier momento haya una revolución. Entonces, esto que en un momento se lee con cierta gracia y cierto humor, y de hecho La Tierra Purpúrea es una novela muy graciosa también,
Es una novela con muchos pasajes de un humor muy fino. Creo que acá se ve algo que luego empieza a aparecer también en la literatura uruguaya, que es la cuestión de la espera, ¿no? Richard Lamb nos muestra un Uruguay que está esperando, que está paralizado económicamente, comercialmente, sea por una revolución que acaba de terminar, o desde otra perspectiva, porque en cualquier momento también se viene una revolución. Y lo que hace Richard Lamb es sentarse en la Rambla, lo que podría ser la Rambla ahora en Montevideo, se sienta ahí y contempla el mar, ¿no? Muchos recordarán que ese detalle, un personaje que se sienta a esperar no se sabe qué de la vida, también ocurre en un cuento de Onetti, que es Esbjerg en la costa, cuando la protagonista, sin saber mucho qué hacer de su existencia, también paralizada, se sienta frente al río de la Plata y contempla la rada, contempla los barcos que van y vienen. Y ese es un rasgo que empieza a definir, creo, también la tierra purpúrea, ¿no? De hecho, en un país que estaba también atravesado por las revoluciones, quizás antes José Pedro Varela en la legislación escolar, que es de algunos años antes, es de la década del 70, ya había hecho como un catálogo de todas las revoluciones que había habido en el Uruguay. No sé si él cuenta como hasta Varela muere creo que en 1879, y este libro es de 2 o 3 años antes de que se muriera, y creo que hasta ese momento cuenta como 18, 19 revoluciones, y dice, en un país que está en permanente revolución es imposible tener un sistema educativo, ¿no? Pero bueno. En el capítulo 18 de esta novela, ¿no? El personaje hace todo un trayecto que llega hasta Paysandú, Richard Lamb se encuentra con un caudillo del partido blanco, nacionalista, que no está muy lejos que veamos en él. Se llama Santa Coloma, pero por los rasgos uno piensa que podría tratarse del propio Timoteo Aparicio, ¿no? Se une Richard Lamb a la revolución, un poco también movido por el espíritu de aventura, y de poco empieza también a conocer a esos individuos que son los orientales, ¿verdad? Empieza a asimilarse a su vida, y incluso hay como descripciones muy graciosas. Una pierde una batalla y dice algo así, yo lo noté por acá, dice, mis compañeros tomaron la derrota con la habitual resignación oriental. Nuevamente esta cuestión de esperar, ¿verdad? La resignación, ¿no? Pero hay como toda una, como en muchas novelas propias del siglo XIX, el héroe, el protagonista, va hacia una transformación de sí mismo, ¿verdad? Y es en el capítulo 20, ya ahí a la mitad de la novela, pasada la mitad de la novela, en la que en una escena que parece de western, de película del lejano oeste, Richard Lamb está comiendo y es descubierto por un degollador del bando contrario, que lo reconoce después de haberlo visto en una batalla, Gándara. Entonces Gándara le dice, yo a usted lo reconozco, levántese y saca el cuchillo, y está por matarlo. Y yo digo, como una escena de western, de abajo del poncho saca un revólver, Richard Lamb, y lo mata. Y es el primer hombre que mata. Se ha convertido en un homicida, Richard Lamb, en ese caso por defensa propia, pero luego cuando se va cabalgando y se aleja del cadáver de Gándara, empieza también a hacer una como apología de su conducta. Esta conducta violenta que he tenido era lo que tenía que hacer porque soy un hombre que se defendió, y para nada él, que venía desde una mentalidad más civilizada, para nada está espantado con lo que hizo en este juego que siempre aparece en la literatura de esta época, que es el de la civilización y la barbarie, ¿no? Él ha cruzado hacia esa parte, hacia esa dimensión bárbara de la existencia, y la ha asimilado completamente, ¿no? Y acá, para ir cerrando, ¿no? La presentación de la Tierra Purpúrea y lo violento, me voy a ir hacia el final del capítulo de la novela, que es el capítulo 28, que se titula Adiós a la banda oriental, Adiós a la Tierra Purpúrea, perdón. Ya solucionados sus problemas, regresan con Paquita para Buenos Aires. Es un capítulo de esa despedida de la Tierra Purpúrea, pleno de elementos propios del romanticismo de la época. Y aquí aparece algo que es como esta dimensión incómoda en la que es para nosotros, en la que es ofrecida la violencia. Hudson, a través del personaje Richard Lamb, hace algo que capaz que es
es un poco difícil de definir, pero quizás hace una cierta apología de la violencia en ese marco en el que viven esos personajes de la banda oriental, que él admira por su cercanía con la naturaleza, por la hombría con la que se defienden y sobre todo por la autonomía y la independencia que ellos muestran, ¿no? Esa rebeldía de no querer estar sujetos a nada, y que en algunos momentos de la novela es no estar sujeto a Brasil, por ejemplo. Hay como una bronca muy grande por los efectos de la cisplatina, ¿verdad? Eh, y termina, voy a leer una frase que aparece justamente ahí sobre el final del libro, creo que es en la página, me lo acá, en la página 246, en ese capítulo, que se titula Adiós a la Tierra Purpúrea. Termina con una frase que yo creo que si hoy en día un escritor escribiera esto, tendría no pocos problemas, ¿no? Pero bueno, son las libertades que se toman los autores del pasado, ¿no? Dice, viene diciendo, ¿no? Si esta absoluta igualdad es incompatible con un perfecto orden político en las reflexiones sobre política hacia el final, y dice, es más, de ninguna manera es verdad que las comunidades que más a menudo nos alarman con crímenes de desorden y de violencia son moralmente peores que las otras. Una comunidad en la que no se cometen muchos crímenes no puede ser sana moralmente. Acá es cuando se produce, como yo venía diciendo, uno de esos momentos de nuestra literatura en los que la consideración que hay hacia la violencia nos coloca como lectores en un sitio incómodo en el que se nos exige algún tipo de respuesta, ¿no? Se nos exige algún tipo de solución, quizás sea insoluble, no lo sé. Pero me recuerda algo que también hemos estado hablando, ¿no? Un pequeño ensayo de Walter Benjamin, sí, que es Crítica a la violencia, se llama, sí, en la que Benjamin lo que hace justamente es reflexionar acerca de esa gran paradoja que tiene la violencia en la formación de nuestra cultura, se va hasta los griegos antiguos incluso, como la incomodidad que nos resulta de pensar que muchas veces la creación del derecho, ¿no? Con mayúscula, sí, muchas veces ha sido apuntalado por la violencia, ¿no? Y es como uno de las cosas uno de los aspectos que a nosotros nos incomodan muchas veces de pensar el progreso humano, esa gran paradoja del progreso humano. ¿Qué había por debajo del progreso humano? Y bueno, también mucha violencia, muchas muertes, ¿no? Para que quizás nosotros nos vanagloriáramos de algo, ¿no? Es en ese sentido que me quería justamente acercar a una novela como La Tierra Purpúrea, ¿verdad? Por eso mismo, como otro ejemplo más de esos lugares en los que nuestra relación con los textos no es todo lo cómoda que nos gustaría, ¿verdad? Yo voy a retomar algo que dijo Damián, porque además es un tema que me gusta mucho, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el delito en el siglo XIX. Y allí cuando él hablaba, por ejemplo, de los crímenes y los desórdenes, ¿no? Hubo un tiempo, ¿sí? que durante o sea, que en la prensa decimonónica, la prensa ya a finales del siglo XIX, intentaba criminalizar al campo, ¿no? El delito está en el campo, los delincuentes están en el campo, los bandoleros están en el campo, los bandidos están en el campo, ¿no? La ciudad no tiene lugar para eso, entonces había que criminalizar o a un bandido o a un grupo de bandidos como para resaltar justamente, no sé si llamarle ya barbarie, pero sí apostar todas las fichas a que el campo es el lugar del crimen, ¿no? Pero algo que se resalta en La Tierra Purpúrea y que se puede ver claramente en la literatura uruguaya, es sobre el siglo XIX y hasta un poquito entrado el siglo XX, es esa gran división campo-ciudad, Montevideo-campaña, y el lugar de los caudillos y los doctores, ¿no? Como una rémora que hasta, ¿no? En algunos lugares todavía se sigue pensando así. Y
Y después, que obviamente la tierra purpúrea acentúa eso. Y después cuando hablaba del degüello, ¿no? El degüello es como un tema que atraviesa toda la literatura, porque Ezequiel Martínez Estrada, en la radiografía de La Pampa, le da un sentido poético al degüello, ¿no? El degüello es la solución de los problemas por parte de los caudillos, por parte de la gente del campo. Y hay que saber degollar. No es fácil y no lo hace cualquiera, ¿no? No es el cuchillo, la daga o lo que sea, ¿no? Hay todo un arte y una poética que se instala en la literatura. Pero sobre todo, me quedo con algo que decía Damián recién sobre el tema del progreso, cómo de alguna manera el delito, el crimen, la violencia generan o son la etapa previa al progreso. Y parecería una tontería, pero no, porque esa etapa previa al progreso también es la construcción de nuestra literatura. Tuvo que haber delito para que hablemos de literatura uruguaya, porque si no estaríamos repitiendo como tontos lo que está pasando en España o lo que está pasando en otros lugares. Igual seguimos colonizados literariamente, pero gracias al delito y gracias a la delincuencia impregnada en el campo uruguayo podemos hablar de literatura uruguaya. De lo contrario no tendría sentido, ¿no? Y esto lo explica mucho mejor que yo, porque era más crack que yo, obviamente, Josefina Ludmer, en El cuerpo del delito, que ella dice, bueno, el origen de nuestras literaturas viene gracias a que un día los milicos empezaron a perseguir gauchos, y bueno, y ahí empezamos a tener cierta representatividad, como lo planteó después Ángel Rama, o antes Ángel Rama, ¿no? Y hay una cosa, perdón, a partir de eso Sí. que estaba diciendo Janina, que esto es universal, o sea, no escapa, y es que el delincuente, cuando vos hablaste, ¿no? De los bandidos, el crinudo, los matreros, ¿no? Sí. Martín Martín Aquino, Aquino. por ejemplo, toda esa aura de que están revestidos los delincuentes, y eso pasa, es como un gran tópico de la literatura también, el delincuente. Delincuente atrae, el delincuente es muy seductor en la literatura, porque se mueve en un espacio de libertad absoluta. El delincuente no conoce límites, el delincuente no conoce las fronteras entre lo mío, lo tuyo, entre la vida y la muerte, y eso, a la vez que aterra, también fascina a determinado tipo de moral que podríamos calificar como pequeña burguesa, ¿verdad? Y que vigila, ¿verdad? Y que justamente se interesa por un orden, ¿verdad? De eso que llamamos contrato social, ¿no? Creo que el delincuente seduce mucho por eso. Yo creo que por eso también Hudson, ¿no? Que todavía participaba del espíritu romántico de la literatura ya a fines del siglo XIX, o en las últimas cositas que quedan del romanticismo, ve en estos personajes de la Tierra Purpúrea, le fascina su carácter violento, porque ese carácter violento es la expresión de la libertad para él también. Una libertad que quizás él, cuando regresa a Inglaterra, hablo acá del autor, quizás echó en falta en Londres cuando vivía. De hecho, hay testimonios que dicen que salía muy poco después de la casa cuando vivía en Londres, ¿no? Hay un texto que hoy uno de mis estudiantes me lo recordó, que lo trabajamos el año pasado, que se llama El caballo, que es de Hudson, y es él en un tren en Londres, claro, él en Londres, pero con la cabeza acá, ¿no? O con su cabeza estaba acá, que él llevaba un bastón y empezó a hacer así, al costado del asiento, como pegándole al caballo, ¿no? Y que en realidad era como la costumbre que se le había impregnado de estar arriba del caballo y no arriba de un tren, ¿no? Entonces, esa añoranza... La carne del asado, por ejemplo, dicen que Hudson no comía cualquier carne en Londres y que se iba justamente hasta el abasto, donde sacrificaban a los animales, y él elegía el corte ahí, ¿no? Entre todo el triperío, la sangre, las moscas, ¿no? Él exigía a los carniceros el corte fuera de tal manera también, ¿no? Bueno, y volviendo un poco al tema del delito, ¿sí? que lo mencionamos recién, yo elegí a otra mujer que también escribió en la década del 60, ¿sí? Este texto también es del 60, de 1964 específicamente,
que se titula Aviso a la población, de Clara Silva, y lo pueden encontrar en la colección de clásicos uruguayos, está a la vuelta, y creo que sale de 180 pesos, es una belleza. Porque a veces, con esto que venía yo hablando de la literatura de las mujeres, se tiende a pensar que lo que se hace ahora es nuevo, ¿no? O que nunca se había hecho, y en realidad hubo mujeres haciendo todo tipo de géneros durante mucho tiempo. Y una de las cosas que quiero traer acá es justamente el caso de Aviso a la población, ¿no? Clara Silva, cuando escribió Aviso a la población, bueno, en realidad acá hay un prólogo de Carina Blixen que ella considera que Aviso a la población vendría a ser como una de las novelas fundacionales para pensar la literatura policial, ¿no? Yo discrepo un poco porque me parece que viene de mucho antes. Para mí arranca con algunos guiños del teatro rioplatense. Pero en lo que tiene que ver con narrativa le puedo dar la razón. Y Aviso de la población tiene que ver con un menor infractor, estamos hablando de la década de los 60. Y yo les decía, bueno, una de las cosas que hay que destacar en estas mujeres es el tema de la técnica, y ella es muy, muy, muy buena. ¿Por qué? Porque ella se ubica en la percepción del delincuente. No elige al policía, no elige al periodista, no. Ella elige justamente al delincuente. Y en el delincuente indaga también la ciudad de Montevideo. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte que se denomina una piltrafa, voy a leer un poquitito justamente para que ustedes vean que no arranca ya con el delito o presentando el personaje, no, para nada, no es algo lineal, ¿sí? Simplemente es que ella de alguna manera técnicamente va a presentar esos espacios de la criminalidad, ¿no? Pero otra cosa que señala Clara Silva acá es que se ubica como en el abuso policial también, ¿no? En los 60. Ella se ubica en el abuso policial, no en el abuso del delincuente, sino en el abuso policial. Entonces leo un poquitito acá. El policía se acerca, lo empuja con el pie, calzado con un grueso zapatón de suela de caucho. El cuerpo se contrae en una débil convulsión, encogiéndose, un poco la mano arañando la tierra. Sigue un largo estremecimiento, como si quisiera incorporarse, como si quisiera respirar, como si fuera a desclavar la cabeza de la tierra. En un último esfuerzo, en un último crispamiento, se agita en un pujo desesperado, impotente, quedando rígido a lo largo de sí mismo. Después el policía se acerca, otra vez con recelosa cautela, explorando la superficie, rozando la ropa, tanteando, pulsando el silencio, hasta que el pie, seguro, encuentra la resistencia de las costillas, el obstáculo, el hueso, inmóvil, inerte. Bueno, y ahí le sigue pegando el policía, y le pega, y le pega, y le pega, ¿no? Hasta que lo destroza. Y remato con esta otra cita, ¿no? de ese mismo cuento. Primero era un hombre, carne y hueso, hígado y corazón. Un hombre, un muchacho que vive, come y se acopla. Y un nombre, alfabéticamente, cronológicamente, en una ficha de papel y una mancha digital. Entonces, a mí lo que me impresionó de Clara Silva es no solo la focalización justamente en la crueldad policial, sino también en cómo se percibe al delincuente, cómo se percibe al criminal. Y acá lo dice, carne, hueso, ¿no? La mancha de tinta de la huella digital, es solo eso, ¿no? Y no hay como una percepción de esa otra vida, ¿no? Y después, ¿no? Yo aparté acá el relato, digamos, que le da nombre a toda la obra, que es Aviso a la población. Y una de las cosas más brillantes que hallé, les venía diciendo antes, toda la polifonía de la ciudad,
¿no? Todos los sonidos, todo lo que ella percibe de la ciudad, lo pone y en una relación parecería de escritura automática, ¿no? Y en donde se cuela, por ejemplo, el relato de la radio, ¿sí? donde se busca ese criminal, donde pasan el aviso buscando ese criminal, hasta las cosas con las que se va cruzando este delincuente, ¿no? Y allí dice, de pie, la cabeza agachada, a la altura del caño no le permite otra posición porque se está escondiendo. Sofoca una tos espasmódica, apretándose el puño en la boca, pero el eco la lleva como un fragor a lo largo del caño, en un retumbo hueco, siniestro. Después escupe el asco de los gases que circulan en la concavidad de cemento, como una niebla viscosa, aliviándose el pecho. Y bueno, describe obviamente todo lo que tiene que ver con los suburbios de Montevideo, que pasa por ANCAP, lo que se escucha en la radio, y voy a ir justamente a ese detalle, ¿no? Cuando la policía encuentra al delincuente, y lo interesante acá es que no hay un soliloquio del delincuente, no es, yo soy inocente, o pobrecito de mí, no, para nada, es la focalización de esta narradora que dice, bueno, esto es un delincuente en Uruguay, esto es un delincuente en Montevideo, esto es un delincuente en los suburbios. Y cuando lo tienen rodeado, ¿sí? Para acribillarlo a balazos, le ponen una llamada telefónica de la madre, ¿no? Hable, señora, hable. Uki, mijito, no me hagas sufrir más, entregate, no te hagas matar. Una mueca, quiere ser una sonrisa despectiva, dilata sus labios, agrietados por el frío y la sed. Se encoge de hombros y sigue resuelto a su destino. El terreno se abre en dos sendas bajando de su nivel. Hacia la izquierda, por el camino, se ve pasar un ómnibus. A la derecha, un viejo ombú. Extiende sus ramas, peladas, amarillentas, y todas las calamidades han caído sobre él. Calamidades a las que pondrá término una ráfaga bien dirigida en una ametralladora Thompson. Está perdido. Ya nadie quiere recibirlo. Los astros de la trascendental conferencia estuvieron juntos hoy bajo el sol invernal y uno podía sentir la frialdad que los separaba. Peñarol se impuso a defensor. Luis Cubilla abrió el score. Si quiere ser feliz, use alianzas y cintillos de joyería París. Señora, señorita, sea más atractiva. Realce su gusto con un sutién vestal. No se achique, amigo. Mejoral entona y descongestiona. Son exactamente las 11:30, tiempo inestable en la capital, cielo nuboso, temperatura poco cambio, y en cualquier momento, noticia urgente. Allí pasan un montón de cosas, desde la madre que llama al hijo para pedirle que se rinda, el tipo que está rodeado por la policía, y los anuncios de la radio, ¿no? Que anuncian el partido de Peñarol, la temperatura, y después dice noticia urgente, porque lo que se viene es justamente la balacera, ¿no? Y esa cuestión de la técnica, que a veces apreciamos tanto, no sé, en Joyce, en Faulkner, ¿no? Como esta narradora que en su momento fue una mujer de gran importancia, hoy de repente capaz que no es tan leída, no es tan conocida, y técnicamente me resulta sumamente innovadora cómo logra captar desde una narración y mete todo junto, ¿no? La cuestión de la radio, la percepción de los policías, la percepción de la madre, la percepción del delincuente, y se entiende y genera justamente esa incomodidad de que a veces vemos los informativos y conocemos como una sola cara del delito, y este otro lado nos abre como el espacio a entrar como en algo que está muy sostenido no solo en la intimidad del delincuente, sino en todo lo que pasa, ¿no? Cuando la radio habla de vos, tu madre te pide que te rindas, da lo mismo que te maten a que gane Peñarol, y es toda esa polifonía en la que convivimos y que se resalta en la literatura,
hasta me resulta violento, ¿no? ¿Querés seguir vos? Sí, sigo. Me quedé pensando en lo de Peñarol que aparece nombrado ahí, porque hay una novela que publicó Tomás de Matos muy poco antes de morirse, que se llama Don Candiño o Las 12 Orejas, que también es una historia sobre no la tenía elegida para hoy, pero bien pude haber pensado en esa novela. Eh, Creo que es la novela que Tomás de Matos publica luego de El Hombre de Marzo, que es un gran proyecto novelístico sobre la vida de José Pedro Varela. Y hay un episodio en Don Candiño que está ambientado más o menos ahí, a principios del siglo XIX, cuando un personaje deja la campaña y en esas vueltas de esa venganza tiene que ir a Montevideo a buscar un dato, a buscar a alguien, no me acuerdo, y hay una escena en la que se describe la hinchada, esa hinchada de hace 100 años y pico de Peñarol pasando, no sé si por una calle ahí que puede ser agraciada en ese momento, y me quedé pensando en eso, ¿no? Y También, la asociación de Peñarol con el delito siempre, ¿no? exactamente. No aparece Nacional en ninguno de estos relatos. No, y es una cosa que los periodistas deportivos jamás te van a analizar. A veces pienso que la expresión periodista deportivo es una suerte de oxímoron, ¿no? De antítesis, porque a veces no llegan como a esa dimensión del análisis de la realidad que trae el deporte, ¿no? La famosa huelga, por ejemplo, en 1908, de los empleados del ferrocarril, que está asociada a Peñarol, que hicieron, subieron allá al barrio, hicieron destrozo, fue un destrozo, fue fue un pandemonium eso, ¿no? Si uno empieza a revisar la historia, no digo que no pase en otros grupos, otras colectividades, pero parece también que hay un gusto de la apropiación de esos acontecimientos, ¿no? Como parte de un relato que después se ve hoy en día como dice, le robamos un trapo, la bandera, ¿no? Hay como una apropiación ahí que, que hace como al arete, como hacían los viejos griegos, ¿no? Como a la realización de esos componentes que todos tienen que tener para alcanzar cierta excelencia en lo que hacen, ¿no? Yo elegí el siguiente ejemplo, no me di cuenta que había elegido un ejemplo de cada siglo, ¿no? Ya hablé recién de la Tierra Purpúrea, fines del siglo XIX, ahora sí voy a hablar de un autor plenamente uruguayo, ¿no? A esta altura ya creo que la gente que está escuchando la charla está curada de cualquier miedo a los spoilers, ¿no? Porque Sí, como claro. se dice ahora, estamos contando a nuestro gusto lo que pasa en los libros, ¿no? Y ahora yo voy a hablar de un cuento entero, así que, bueno, en todo caso, será una relectura después para los que escuchen esta charla, ¿no? En cierto modo. Voy a pasar a un autor que se llama Santiago Dossetti. Para mi gusto es un autor poco leído, poco visitado en nuestra literatura uruguaya. Es un autor contemporáneo de Morosoli. En cierto modo siempre pienso que quedó a la sombra de Morosoli porque tiene una obra más exigua, ¿verdad?, que Morosoli. De hecho, un dato como, digamos, más chimentero, ¿verdad? Y no tanto. Morosoli y Santiago Dossetti eran concuñados, estaban casados con dos hermanas, ¿no? Es verdad. Es Sí. verdad, y o sea, la esposa de Morosoli era hermana de la esposa de Santiago Dossetti, y bueno, y esa cercanía familiar entre estos escritores también propició una cercanía estética y chisporroteos también, como una famosa anécdota de que parece que Dossetti le achacaba a Morosoli que en los cuentos de él la gente siempre terminaba muerta, siempre se moría, y Morosoli simplemente le contestó, es que la gente se muere, ¿no? Con esa parquedad casi de oráculo que tenía Morosoli para hablar de algunas cosas, ¿no? Y de hecho, creo alguien podrá corregir por ahí, pero creo que están enterrados uno al lado del otro, en el cementerio en Minas. En Minas, sí. Junto a sus esposas también, ¿verdad? En el mismo cementerio está enterrado también de Santiago Chalar. Bueno, Los Molles creo que es el único libro de cuentos de Santiago Dossetti. Fue publicado en el año 1936, ahí también cuando Morosoli estaba publicando sus primeros libros. Creo que Hombres de Morosoli es como del 32, me parece,
después vienen los albañiles, los Tape, que es del 36, 37, no mucho más allá. Y es un libro de cuentos que yo creo que su virtud ha sido un problema, como pasa con otros autores, para mi gusto, como Morosoli, que decía recién, como Javier de Viana, me va a venir algún otro a la memoria ahora, pero creo que tenía una virtud que terminó siendo un problema para ellos, y es que la calidad de su prosa y de su escritura, que por momentos se vuelve transparente, en la que no hay nada que interfiera entre el texto y la suspensión de la incredulidad, quiero decir, del lector, ¿no? Esta transparencia del discurso causa quizás para mí un problema, es que se pueda pensar que estos autores son, así como vos hablabas también de Clara Silva, que puedan ser autores en este caso, ¿no? Con un dominio torpe del lenguaje, demasiado llano, demasiado sencillo. Yo creo que ¿no? ahí falla también un poco nada, la contemporaneidad y el mercado, ¿no? Que te venden autores como que son lo nuevo o están innovando, y bueno, y en realidad hubo gente que ya lo hizo antes, ¿no? Me pasa con una autora uruguaya, que no vamos a decir nombres, porque viste que no, por las dudas, pero decía, no, porque creó esta historia de una mujer encerrada y no sé qué, y yo qué sé, y eso lo hizo María de Montserrat en el 68, una tipa que estaba encerrada en la casa y no paraba de escuchar todas las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial, y empieza a pirar de escuchar la radio, o sea, cómo los medios de comunicación, ¿no? 68, y ella la instala en los años 40, la tipa se enloquece porque le come la cabeza a la radio. Hoy nos come la cabeza internet, la tele, no sé, las redes, todo, Sí. y ya es una tipa que, claro, se obsesiona con la Segunda Guerra Mundial y pasa escuchando noticias de la Segunda Guerra Mundial y, claro. En nuestro caso, bueno, el desafío sería en todo caso no... más allá también de lo que se publique, siempre Sí, se van a publicar obvio. cosas, pero también nuestro desafío es como no olvidar, rescatar permanentemente, ¿no? Y creo que somos Y un de poco una ingratos también en Uruguay tradición, ¿no? con nuestros Creo, escritores. sí. Un poco bastante. Uno tiende a pensar que somos ingratos porque olvidamos fácilmente las grandes voces que hemos tenido en nuestra literatura, ¿no? Yo creo que Santiago Dossetti es un autor a redescubrir. También, como decía Janina, al respecto de Clara Silva y Aviso a la Población, la edición que tengo se puede encontrar en la Biblioteca Artigas de los Clásicos Uruguayos, también en ediciones muy baratas, muy accesibles, 180 pesos. para toda la familia, ¿no? Ahí está. Y bueno, y volviendo al estilo, Santiago Dossetti tiene un estilo muy aparentemente llano, aparentemente sencillo, y además tiene, como pienso yo, que también sucede mucho en nuestra literatura, que de algún modo tiene como cierta ventaja la narrativa que está ambientada en la ciudad, ¿no? Llámese la ciudad Puerto Montevideo, alrededores, o esa narrativa urbana. Tengo la percepción de que en la generalidad los lectores corre con cierta ventaja, después veremos si es fundado o no, con respecto a la narrativa que ha sido ambientada en el interior, o más precisamente en ese espacio que es el campo, ¿no? Eso quizás formaría parte de otro debate para otra vez, ¿no? Campo y ciudad en la literatura. Sí. Pero bueno, Santiago Dossetti, en Los Molles, que como decía es del año 36, tiene uno de los cuentos que a mí me han parecido siempre uno de mis cuentos favoritos, diría yo, de la literatura uruguaya, un cuento muy perturbador, que se llama Sobeo. ¿Y qué es sobeo? Como de dar una soba, ¿no? Como de golpear, ¿no? Y que también está escrito de una forma muy sencilla y que sigue a lo largo de unas 8 o 9 páginas a un personaje que es un negro, ¿no? El negro del campo, un individuo que es un hijo que no se sabe de quién es, se sabe quién es la madre, pero no se sabe quién es el padre, producto también de lo que era la vida de la peona rural, ¿verdad? Y de las mujeres negras que muchas veces no tenían quizás derecho a reclamar frente a una violación, o frente a las cuales los hombres negros y blancos sentían que podían disponer de su cuerpo sin mayores problemas, ¿no? O no dar cuentas, o no hacerse cargo de esos Sí, la hijos. mujer del campo per se, ¿no? Ahí Creo está. que la racialidad
amplifica un poco las cosas, Exactamente. pero ya pensar en el medio rural, medio empobrecido, la mujer es la que recibe todos los palos, ¿no? Exacto, sí. Mucho más cuando es Recibía. negra, y mucho más cuando es negra, cuando uno revisa la historia de la literatura uruguaya, por ejemplo, Julio César Rosa, por ejemplo, en tiempos de negros, Y antes, ahí está. en la revista Nuestra Raza, una revista de afrodescendientes, que tuvo la primera edición en 1917 y una segunda en 1933, ya ahí la propia comunidad afrodescendiente, y hablemos también de la palabra comunidad, ¿no? Ya se pensaba en comunidad, y eso es bien fuerte. Se denunciaba justamente la precarización laboral de las mujeres negras porque eran prácticamente condenadas a la prostitución. En Montevideo, ¿no? Esta es una revista que nace en San Carlos, Maldonado, y después se traslada a Montevideo en su segunda edición. Pero ahí ya se empieza como a señalar el tema de, bueno, mujer negra en Montevideo y prostituta, ¿no? Por todos los fetiches que podían dar en la vuelta de todo eso, ¿no? Y creo que el medio rural tiene otra lógica con las corporalidades de las mujeres, que sí, está el tema de la raza, pero creo que también es igual de cruel por todos lados, ¿no? Sí, seguro. En Sobeo vemos rápidamente en las primeras páginas el crecimiento de un niño bueno, que es como de nadie, ¿no? Un niño negro que termina saliendo de los rancheríos donde viven los negros, esos rancheríos que quedaban como en la periferia de los territorios, de las estancias, ¿no? Y empieza de a poco a acercarse al casco de la estancia. Y cuando es un niño, poco menos que un puber, ¿no? Se lo designa como ayudante del patroncito, ¿no? El patroncito ese, digamos que es un adolescente que se levanta al mediodía, ¿no? Y al atardecer le pide a este niño casi adolescente negro que le ensille el caballo. Esa es su tarea diaria, ¿no? Y en esas vueltas que está por ensillar el caballo, sin querer vuelca el mate sobre el poncho blanco del patroncito. Apenas llega a darse cuenta de lo que hizo, cuando recibe un golpe, ¿no?, en la espalda, con un objeto contundente que pensamos que puede ser de repente, no sé, el cabo de un rebenque, no sé, un golpe muy fuerte para la contextura que él tenía de niño. Ese golpe le trae consecuencias, después se sale corriendo y se esconde en un galpón como un animal, como un perro, y termina enfermándose por el golpe, termina con fiebre, ¿no? Y logra recuperarse después de muchos esfuerzos. Y las consecuencias que le quedan, las secuelas que le quedan de ese golpe, son notorias en su condición física y en su andar. Por ejemplo, tiene un hueco en la espalda, le quedó la espalda huecada, y tiene como una motricidad bastante limitada en sus brazos, que hacen que estén siempre como colgando, balanceándose, ¿no?, un poco inertes, y eso es lo que entre la peonada le hace surgir el mote, el apodo de Sobeo, le dicen el negro Sobeo, ¿no? Bien. Hasta ahí lo que vemos es, bueno, la vida del personaje como, y acá es muy interesante, voy a introducir como la idea del monstruo, ¿no? Se te empieza a transformar de algún modo el personaje como en lo que en otras literaturas se denomina como el freak, ¿no? El fenómeno, como en un monstruo, en algo diferente, ¿verdad? Degradado en su humanidad, y que por lo tanto es el objeto de las burlas, o de, por ejemplo, de cualquier tipo de abuso, de aprovechamiento laboral, o de lo que sea, ¿no? Y él está siempre como en la periferia de la vida de los otros. Ese patroncito se va a Montevideo, ¿no? Aparentemente, como dicen los personajes ahí, por un asunto de polleras, y demora años en regresar a la estancia, ¿no? Presumiblemente sea el hijo del patrón, ¿verdad? Que tiene un poco más de la edad de este muchacho. Y pasan años hasta que una tarde llega un telegrama avisando de que el patroncito vuelve a la estancia. Entonces le dicen a Sobeo que lo vaya a buscar a la estación de tren, que quedaba
a varias leguas de la estancia. Entonces, él sale en su caballo, ¿no? El caballo que tiene ahí en la estancia, llevan un caballo también que es un flete, supongo, a la altura del patrón, ¿no? Para que lo vayan a recibir. Resulta que el patrón además llega con un amigo a la estancia, entonces usan el caballo el negro se tiene que ir a pie todas esas leguas, le dicen volvé cuando pueda, volvé como te parezca. Y ahí empieza como, bueno, la nueva vida del patroncito en la estancia. Hasta que una mañana desaparece. El narrador, que se llevaba muy bien con Sobeo, nos habla de la desaparición de Sobeo, que se va con unos contrabandistas que le habían prometido que un día capaz que lo llevaban. Entonces, bueno, consiguió un caballo y se fue con los contrabandistas. Luego de que Sobeo se va, a la mañana siguiente, es el revuelo en la estancia y alrededores, porque el patroncito aparece en su cama degollado, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿verdad? Y acá hay volviendo a la idea primera que hablamos de representaciones de la violencia que a uno como lector o lectora nos puedan colocar en una situación de incomodidad, una de las primeras cosas que uno piensa como lector es, se hizo de algún modo justicia, y esa idea es incómoda, ¿no? Porque esa justicia se hizo por fuera de lo que nosotros consideramos la órbita del derecho, ¿no? Aparte en el campo, en un espacio muy especial, y eso nos coloca como lectores, o sea, realmente nos plantea un conflicto moral. Hizo bien Sobeo, degollando al patroncito, o sea, cobrándose, ¿verdad?, ese golpe que le trajo tantos problemas, y uno tiende a pensar, sí, hizo bien, pero de pronto también uno dice, bueno, pero hizo mal, quizás habría otras maneras, y enseguida se encienden otras preguntas. ¿Había otras maneras? Es decir, el cuento es un problema, quizás insoluble, ¿verdad? Y, perdón, ya termino con esto, ¿no? Quiero decir, y aquí traigo de vuelta la idea del monstruo, ¿no? Para mí algo muy inteligente en Dossetti al describir este personaje, porque no solamente se limita a una precariedad que viene de lo racial, sino que ofrece, y acá es cuando yo digo, qué lástima que estos escritores no sean leídos hoy en día, ¿no? Porque no contento con eso, con mostrar la precariedad que viene de lo racial, un negro que no se sabe de quién es hijo, y encima niño, joven, ¿no? Nos da una vuelta más de tuerca y nos lo transforma en un monstruo, ¿no? Por obra y gracia del abuso del patrón, ¿verdad? Del exceso del patrón. Y esto en realidad, para mí es una expresión muy inteligente de Dossetti, porque nos recuerda también lo fascinantes que son los monstruos también en la literatura, y por qué son además un problema, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de, no sé, Edipo Rey, por ejemplo, hace lo que no hay que hacer, traspasa todos los límites, ¿no? Mata a su padre, se acuesta con su madre, tiene hijos con su madre, y la consecuencia de eso es transformarse en un monstruo. Se arranca los ojos y anda como un monstruo ahí por los caminos, ¿no?, de la Grecia antigua. Porque está muy presente esta idea del monstruo es decir, así como Edipo se va, ¿verdad?, como una especie de mendigo, se va solo, ya no necesita nada de nadie, renuncia a su condición de rey, aunque estemos hablando de órbitas culturales muy diferentes, lo que logra justamente este monstruo que es Sobeo, al final del cuento, es su autonomía. Logra una autonomía, al menos con los medios de los que dispone, y ese degüello, de algún modo, es como el signo del desplazado también, ¿no? Es el signo del que no tiene poder, pero toma algo del poder del patrón, algo de la autonomía que tenía el patrón al comienzo del cuento, él de algún modo la recoge, ¿verdad? Con ese degüello, con ese signo del degüello, él de algún modo recoge esa autonomía del patrón y la vuelve suya escapándose con los contrabandistas, ¿no? Ahora no es el patrón el que no se sabe dónde anda por ahí por Montevideo, ahora es Sobeo el que no se sabe dónde anda. Estuvo como una especie de, ¿no?, de intercambio que la violencia, y únicamente la violencia en este caso, paradójicamente e incómodamente, es la que permite esta libertad, ¿no? Esta libertad que se vive gracias a la violencia. Y ese justamente era uno de los ejemplos que yo quería poner. Hablamos del degüello antes también, ¿no? Que es como uno de los signos justamente violentos por antonomasia de la campaña uruguaya,
más allá también. Uruguaya y no... Ni hablar rioplatense, ¿no? No excede el Río de la Plata, ¿no? Tenemos que pensar también Río Grande do Sul. Sí, claro, por supuesto. Es mucho más En amplio. realidad es casi, digamos, casi Sí, universal, como hablar claro, de la decapitación también. sí, pero pensándolo en las literaturas fundacionales, en las literaturas que dejan rémoras todavía, en las producciones de más adelante, ¿no? Pero algo que vos preguntabas, si hizo justicia, no hizo justicia, ¿sí? Porque el campo siempre va a tener otra legalidad que la de la ciudad. Y creo que hasta ahora, ¿no? Y acá volvemos más, sobre esa cuestión, como decíamos hoy de Benjamin, la violencia que en un momento apuntara a un derecho. Este derecho es un derecho superior que está por fuera del derecho sí, escrito. pero yo también, lo ¿no? llevo a algo mucho más terrenal, más vivo, menos intelectual. Las normas del campo no son las mismas de la ciudad. Si yo voy al campo, yo tengo que decirle buen día a todo el que se me cruce. Y yo estoy en Montevideo y no le digo buen día a nadie. Entonces, no podemos pensar que la norma, que las reglas son las mismas porque es mentira. Entonces, ¿hizo justicia el negro? Claro que hizo justicia, porque ese espacio tiene otra legalidad, el campo siempre va a tener otra legalidad. Y segundo, que hay antagonismos claves en la literatura uruguaya y antagonismos claves en el campo. Es el patroncito de Poncho Blanco, entonces se merece todo lo peor. O sea, no lo digo yo en sí, sino porque de alguna manera eso cierra, digamos, con el sentido de la justicia en ese momento, ¿no? También es el Uruguay de que ya pasó por el proceso de la modernización y donde las leyes, por eso yo hablaba de las leyes y el derecho, ¿no? Donde las leyes, digamos, circulan como pueden también, ¿no? Donde hay un gran conflicto entre lo que es el uso y el derecho también ahí. Sí, claro que eso está presente, pero digo a nivel simbólico. A nivel simbólico sin es duda. distinto, y si ese cuento lo pensamos dentro del periodo de los 30, bueno, hay una dictadura ahí en el medio, hay un campo empobrecido, ¿sí? Entonces matar al patrón, matar al rico tiene una cosa simbólica y grandilocuente que es maravillosa, ¿no? O sea, Sí, sí. es como el remate a todo lo que, no sé, podemos ver en Morosoli, ¿no? Es como, es realmente... Sí, no hay un cuento así de Morosoli, por ejemplo. No, claro que no. No hay un cuento, si bien en Morosoli hay una crítica social muy fuerte acerca de, por ejemplo, lo que son las consecuencias del éxodo rural, ¿no? Y de cómo hay unas políticas a nivel nacional que no contemplan el campo y sus necesidades. Parece que también estoy hablando, no sé, parece que esto tiene que ver con la historia del Uruguay también, ¿no? No sé, la vieja disputa Aparicio-Saravia, Valle de Ordóñez también, ¿no? El campo, la ciudad-puerto. Sí, pero además, otra cosa, ¿no? Ahí matar al hombre de Poncho Blanco en ese contexto es como también matar al responsable de nuestra pobreza, ¿no? Porque somos pobres en la ruralidad por estas personas, ¿no? Entonces, creo que cierra todo un sentido también de pensar al campo desde la economía, porque a veces se piensa el campo simplemente como un espacio, como determinado tipo de gente, determinado tipo humano, y hay que pensar el campo desde una óptica prácticamente económica, porque también es el síntoma También teníamos de todo eso, ¿no? al diablo el personaje de Poncho. También ahí hay una consideración política, claro que sí. Pero ese lo conoce todo el mundo. Vamos rápido porque no sé, que es tardísimo. Hasta la 1 era, ¿no? Hay trasnoche. No, la gente tiene un embole. No, yo voy a cerrar y voy a ser concreta. Voy a cerrar con Cristina Peri Rossi, ¿no? Y como los que se deben quedar, deben estar ahora, son pocos y buenos, y tengo muchos alumnos que están por Zoom, alumnas, saben cómo pienso, entonces está. Yo quise traer a Cristina Peri Rossi, porque creo que
es importante pensar también en la poesía política y en cuál es el lugar de la poesía política, ¿no? Porque también es una autora que se la... No quiero ser desubicada, pero es como que producto de su sexualidad, como que se le tira toda su creación para ese lado, y no es lo único que hace, y no es lo único que ha hecho, ¿no? Y yo traje este poemario, que también es una primera edición, ¿sí? Que se llama Descripción de un naufragio. Es un poemario político, ¿sí? Es un poemario que ella empezó a escribir en 1972 y lo publicó en Barcelona en 1975. Entonces no es la Cristina Peri Rossi que nos venden, ¿no? Porque hay que leerla también, ¿no? Una cosa es lo que te cuentan y todo lo que se dice, pero hay que leerla, ¿no? Entonces cuando se la lee es cuando nos enfrentamos justamente a una persona, a una autora sumamente talentosa. Y porque yo creo que no cualquiera puede escribir poesía, ¿no? Debe ser el género con más escritores, pero yo creo que el poeta me parece que nace con lo más difícil y nace con un ángel aparte, si queremos darle una connotación cristiana, ¿no? Y en este caso es un poemario que se llama Descripción de un naufragio, porque todos los poemas realmente hacen eso, describir un naufragio. ¿Qué deja un naufragio? ¿No? Y es sumamente fuerte porque recién en el último poema ella declara, se anima a decir las palabras desaparecidos, se anima a nombrar personas que están desaparecidas. Todo lo demás es realmente insinuación. La calidad del poemario está sostenida por la sutileza con la que maneja un tema que todavía está latente, ¿no? Y uno de el poemario arranca con un solo verso, ¿no? Porque, ya les decía, es la descripción de un naufragio, ¿no? Ella está, o la voz poética está en un barco que está navegando, no se sabe a dónde, pero sí sabemos que es un exilio, que es un escape. Y arranca así: ya no aguantamos más el olor a muerto. Un verso. Eso es todo un poema, ¿no? Más adelante, ella hace algo que creo que es muy difícil de lograr. Hace una especie de paralelismo entre el mar y el cuerpo de una mujer, ¿no? Y ella se empieza a preguntar, ¿qué es la historia? ¿No? ¿Qué es la historia? ¿Cómo podemos pensar en la historia cuando estamos atravesando esto, y ella atravesándolo desde el exilio, ¿no? Desde ese naufragio? Ella dice, la historia es una rubia puta. La historia es una rubia puta, ¿no? Que baila por billetes, que se desviste con cualquiera, ¿no? Con un lenguaje totalmente soez, ¿no? Pero a mí lo que me quedó allí sonando es, claro, cómo se construye la historia y desde qué lugar se puede escribir la historia cuando se atraviesa esto, ¿no? ¿Cuántas interpretaciones históricas se pueden hacer de un mismo proceso, de un mismo hecho, ¿no? Y acá hay otro poema, ¿sí? Son cortos, por eso me atrevo a leerlos así, vamos cerrando también. No fue nuestra culpa si nacimos en tiempos de penuria, tiempos de echarse al mar y navegar, zarpar en barcos y remolinos, huir de guerras y tiranos, al péndulo, a la oscilación del mar. El que llevaba la carta se refugió primero. Carta mojada, amanecía. Por algún lado veíamos venir el mar. Y en esto de ver justamente el tema también del naufragio como la inestabilidad y de no saber
de no saber hacia dónde ir, no sé, tiene un destino realmente fijo, pero algo que hay que destacar de todo el poemario, ¿no? que atraviesa todo este tema, es que de alguna manera ella elabora justamente el tema del dolor, ¿no? El dolor de irse de su país, incluso en el poemario anterior, que es Estado de Exilio, tiene un verso que es sumamente poderoso que dice: me duele aquí, donde está mi país. Entonces, ¿qué es aquí? ¿Qué es acá? ¿No? Pues, si te duele es porque señalas una parte del cuerpo, ¿no? Y es el acá, el corazón, es ese país con forma de corazón como Uruguay. Entonces, las formas de tratar justamente el dolor en esto, porque en el naufragio ella deja claro que se pierde todo, se pierde la familia, se pierden los amigos, se pierde la identidad. Y es un tema donde ella no dice qué se hizo, qué pasó, qué le hicieron a determinada gente, no. La violencia se entiende sola, y el único poema donde yo hallé como la violencia explícita es, bueno, cuando ella habla de esa historia que la ve como una rubia puta, así, literalmente, ¿no? Perdón el lenguaje por si hay alguien sensible, pero bueno, está. Es así, ¿no? Y quiero leer este poema entero, ¿no? Que es el que de alguna manera, entero no, voy a leer un pedacito para no aburrirla, que es donde ella de alguna manera hace como, ¿cómo le podemos decir? El remate del sentido que atraviesa todo este poemario, enteramente político. Y se llama así: relación de tripulantes que participaron en el naufragio, ¿no? Vieron que cuando hay un accidente, se cae un avión, se pierde un barco, etcétera, aparece la lista de los navegantes para buscar a la familia, ¿no? Y ella hace esto: habiendo quedado solo en alta mar a la deriva, me vienen a la memoria ardida, como olas a bordo, los nombres de los compañeros muertos, desaparecidos, en travesía de mares y de países, lanzados a la noche, al agua, a la intemperie, sin botes y sin remos, sin ropa que vestir, ni comida que comer. Los nombres de los amigos muertos, de los desaparecidos, de los perseguidos por el huracán, de los acosados por vientos y marismas, de los aprisionados entre dos corrientes, de todos aquellos que emprendieron un viaje lleno de riesgos y peligros, iluminados por la fe, conducidos por un buen ánimo, dispuestos a morir o a vencer, y a quien se los tragó el agua devoradora y los hundió una ola gigante, o en los intersticios del mar, todavía padecen la tortura de vivir muriendo, sometidos a la crueldad del naufragio. Bueno, sigo hasta ahí, ¿no? Y después ella empieza a nombrar directamente personas, ¿no? Antonio Sánchez, maestre, Álvaro Donati, marinero, 28 años, bueno. Y bueno, la violencia en sí no necesita ser explícita, no necesita ser descrita porque deja justamente en entredicho la descripción del naufragio, la descripción del exilio, lo que queda después de la gran ola, como lo menciona acá. Bueno, yo en mi siguiente elección voy a coincidir en algunos enfoques con Janina, en el sentido de que primero me voy a referir a una obra que se sitúa en la coyuntura de lo que fue justamente nuestra última dictadura. Tenía que estar de algún modo una charla sobre la violencia, aunque sea uno o dos ejemplos, aunque fueran de lo que fue uno de los periodos más violentos de los últimos tiempos en nuestro país, y que bueno, que hasta el día de hoy concita, ¿verdad?
reflexiones, debates, discusiones de todo tipo, ¿no? Para ello elegí este libro, que es un libro del narrador uruguayo Roberto Aprato. Es un libro que se llama Se hizo de noche. Fue publicado en 2007. Creo yo que esta es la única edición que hay de una editorial llamada Artefato, que es una editorial que dejó de publicar hace unos años. Con esto quiero decir también algo que mencioné acerca de otros escritores, como hoy hablaba de Santiago Dossetti, Morosoli, tal vez Javier de Viana. Y es que me parece que este es un libro que, según la percepción que yo tengo de lo que se está leyendo y de lo que se está hablando, debería ser muchísimo más leído, muchísimo más estudiado y muchísimo más discutido. Creo que es uno de los libros sobre el periodo de la dictadura que a mí más me han impactado, más me han iluminado, diría, y comenzando por el mismo procedimiento de escritura que tiene esta obra, ¿no? Como saben, Roberto Aprato, desde hace ya, no sé, al menos casi toda su producción de narrativa de los últimos tiempos, ha abordado ese espacio de escritura también polémico, ¿no? Como se le denomina la autoficción o escritura del yo. Creo que en el caso de Aprato hay un paso más allá, no hay tanta veladura para mi gusto, no hay tantos velos, ¿verdad? Y da un paso más allá, y yo siempre gusto de pensar en estos libros de Aprato como memorias. Quizás una palabra que para hablar de las escrituras del yo queda un poco en desuso, pero que para mí recuerda una cercanía entre la voz, ¿no?, de la narración y el lector que se me vuelve a mí por lo menos muy, muy estrecha, ¿no? Se hizo de noche, bueno, como el título también lo expresa, habla de, bueno, de una inminencia también de lo violento, ¿no? En ese caso, nuestra última dictadura. Y acá Prato hace algo para mí sui generis, diría, ¿no? Único en su género, creo yo. No es que yo tampoco lo haya leído todo sobre la dictadura, pero en lo que he leído me ha costado encontrar algo como lo que ha hecho Aprato, en el sentido de que no escribe, como vos hablabas recién de Peri Rossi, no escribe directamente sobre la dictadura, no explicita lo que fue el horror y la brutalidad de la dictadura, sino que lo sugiere de tal modo que uno sabe que eso rodea a la escritura. Uno sabe que ese horror, ese brutalismo, de algún modo rodean, como en las capas de una cebolla, a esa voz que está a lo largo de unas, no sé, 100 y poquitas páginas, menos de 100 páginas, clamando, esa voz que está clamando por recuperar lo que fue su intimidad en el periodo de la dictadura. Recordemos que Aprato lo dice acá, en el libro, él en la dictadura tuvo que vivir de ser, trabajar, de ser visitador médico, porque apenas terminó de estudiar profesorado de literatura en el IPA, fue destituido, como pasó con tantos y tantos profesores. Entonces, yo no recuerdo ahora, pero habrá ejercido unos meses o un año, o nada, no recuerdo, pero fue muy exigua su participación en secundaria hasta que lo destituyeron, ¿no? Entonces, este libro nos habla de no de la intimidad, sino de la memoria de una intimidad en un periodo en el que la intimidad era algo que todo el tiempo estaba escamoteado por la violencia, escamoteado por los otros, sea de un bando o de otro, ¿no? Que todo el tiempo exigían de lo íntimo que se volviera algo político y que se volviera algo plural, ¿no? Y Aprato está hablando de ese problema también. ¿Dónde quedó la intimidad, ¿no?,
y creo yo que hace una mirada de la dictadura, nada condescendiente, por supuesto, en la que, como yo decía, está presente, ¿verdad?, la violencia, la furia de esos años, la, la inclemencia, ¿verdad? Pero hace algo que para mí le da esa, para mi gusto le da esa ventaja sobre otros libros que se han escrito sobre la dictadura, y es que creo yo que a Pratto en este libro, de algún modo, nos invita a pensar que nuestra relación con eso que se suele llamar pasado reciente, lo hayamos vivido como las generaciones previas quizás a la nuestra, o nosotros, por ejemplo, en mi caso yo tenía 5 años cuando terminó la dictadura, pero como todos viví consecuencias de ello, ¿no? Quizás lo que Pratto está haciendo en este libro es como recordarnos que nuestro vínculo con eso que se llamó la dictadura, quizás es todavía es mucho más complejo e incómodo de lo que estamos dispuestos a aceptar, porque además nos causa dolor, Sí, ¿no? perdona que te corte, ¿no? Con eso, ¿no? Cuando yo traía justamente la poesía de Cristina Peri Rossi, en algún punto, ¿no? Cuando ella se asocia la historia, ¿no? Con esa rubia, no lo hace en función porque puede ser malinterpretado como, que tiene contra las rubias, no, porque ella en la descripción, y después si quieren lo busco, ella asocia la rubia con el extranjero, ¿no? Entonces usa bikinis de tal, pasea por tales lugares, va a Londres, va a esto, es decir, ¿quiénes serán capaces de hablar de nuestra propia historia y de crear a nuestra propia historia? Y ahí habla mucho también de la extranjerización, ¿no? Tanto del saber como de los discursos. Y a veces sucede, ¿no? Quienes estamos, por ejemplo, en el área académica, que a veces son las universidades extranjeras, los de afuera, los que le terminan poniendo un título y un nombre a nuestros procesos históricos, a nuestra historiografía, ¿no? Y yo no creo que haya sido ingenua porque ella ya era licenciada en letras cuando escribió esto. Entonces me parece que fue consciente un poco de que a veces ni siquiera somos dueños de nuestros propios procesos, ¿no? De nuestras propias sensibilidades, de nuestra propia producción afectiva incluso, ¿no? A Pratto habla de eso en Claro. este libro, incluso en un momento muy duro, porque es un libro que además, como todo buen libro, como toda buena obra, nos interpela de una manera muy dura. Y creo que es uno de los grandes dones que tiene este libro, Se hizo de noche, de Roberto Pratto. Incluso habla de las consecuencias que tuvo la dictadura, y una de ellas es que, dice, el uruguayo de algún modo se volvió más esnovista después de la dictadura, más snob, vinculándolo con lo que decías de lo extranjero, dice que de pronto en Uruguay, después de la dictadura, todos estábamos como enterados de todo, todos estábamos al tanto del mundo y qué pasó con el sentido de lo nacional. Y él habla, bueno, en un momento dice, ¿no? Como en la dictadura también hubo un uso tan sofocante de los símbolos nacionales. La resemantización de Artigas. El año de la orientalidad, bueno, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, a Pratto lo que hace es como, no sé si usar la palabra diseccionar, pero perseguir esas señas, ¿verdad?, de la identidad cambiada que dejó la dictadura en el ser uruguayo. Reflexiona mucho acerca de lo que es ser uruguayo por momentos, y en un momento habla de la noción de cápsula, ¿no? Dice como, ¿qué pasaba también con esas personas que vivían en Uruguay y que obviamente no eran colaboradoras de la dictadura, pero tampoco tenían una militancia, porque sus propias condiciones de vida hacían o generaban que no tuviera una militancia, ¿no? Que no es lo mismo que decir que no tenga ¿no? una compasión ni nada por el estilo, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esa gente? ¿No? ¿Qué pasó? Y llega también a ver cómo la dictadura terminó afectando, ¿no? Yo lo hablaba con Janina el otro día. Yo conocí hace poco una mujer que no sabía que en Uruguay hubo una dictadura. Habido una dictadura, que hubo una dictadura, y es una mujer que debe tener más o menos 50 años por ahí, ¿no?
Sí. se crió en un lugar del Uruguay de suma precariedad económica, cultural, que la llevó a desconocer que en un momento hubo algo Hubo dictadura como acá. la dictadura, ¿no? Bueno, si algo así existe, nos interpela también, como ciudadanos, creo No, yo, y ¿no? creo que también hay como una especie de, no sé si llamarle soberbia, ¿no? Pero consideramos que lo que sabemos nosotros lo sabe todo el mundo, o que lo que a nosotros nos parece importante para todas las personas también le genera la misma importancia, y eso también te hace desequilibrar, ¿no? Decir, bueno, para esta persona no es importante, ¿no? Este periodo, no es importante la historia nacional, no, y no la desvalorizo, porque su atención está en otra cosa, que yo no tengo, y debe tenerla más clara en un montón de cosas que yo no, pero también eso te hace jerarquizar un poco de, bueno, no todo el mundo piensa como yo. A mí me parece que que capaz que sí, es un poco triste encontrarnos con una persona así, pero también te hace pensar te hace hacer el ejercicio de, che, mirá que no todo el mundo corre para el mismo lado que vos, y a mí me pasó, por ejemplo, con el 8 de marzo, hay mujeres que no saben lo que es el 8 de marzo, no tienen idea de lo que es la marcha, ¿no? Mujeres que viven en un nivel de precariedad que no tienen idea de lo que es. Es complicado, pero hay niveles de precariedad que nosotros pensamos que no existen y existen y se tienen que hacer visibles. Pero es responsabilidad, para la responsabilidad individual también. Sí, pero si vos nacés en un contexto... No llega ni siquiera la noción de no responsabilidad. llega la noción de responsabilidad, creo. No comparto. No sé. Yo creo que avisamos sí, a los que están mirando que tenemos interlocutores. Tenemos una interlocutora, ¿no? porque parece que estamos con una voz fantasmal. Cosas incómodas de la noche. Eso queda para debatir, ¿no? Sin duda. Yo voy a leer, sí, para ir cerrando, voy a leer un par de citas. Creo que eso es excelente. Este libro Sí. es excelente. Excelente. Para mí, sin duda. Y me da, no sé si usar la expresión pena, bueno, le voy a decir, me da mucha pena que es un libro que no sea reeditado. Está entre las mejores cosas que se han escrito sobre la dictadura, para sobre mí, sin ese duda, periodo. Para mí, sin duda, también. Pero no tengo claro por qué no es tomado en cuenta. Bueno, ese es un problema para mí también, ¿no? Pero ahí porque creo que la compañera Janina habló del mercado. Habló del mercado y también habló, y este libro de algún modo lo sugiere, hay construcciones de la cultura que por unas cuestiones de manejo del poder, realmente el poder con mayúscula, claro, hace que determinados discursos que son disidentes no logren entrar. No, porque el mercado, a ver, hablamos del mercado como si fuera un enemigo gigantesco, musculoso y que viene, no sé, Estados Unidos con la cara de Trump, y tampoco es así, ¿no? El enemigo somos todos, en definitiva. Pero, yo qué sé, al mercado le sirve que estemos hablando de las modas de hoy, de fulanito que se compró una laptop y se pone a escribir en no sé dónde, y que no estemos pensando en nuestro propio devenir como sujetos y de nuestra historia, ¿no? Y no tiene que ver con algo viejo ni nada, sino que es mucho más cool y hablar de la laptop y de no sé qué, que pensar en... Janina, pero no solo eso, ustedes acaban de traer excelentes escritores que no, lamentablemente hoy no se leen, ¿no? Sacando a Cristina Peri Rossi, ¿no? Con La Tierra Purpúrea, que es un clásico, y es muy importante lo que dijeron, son vanguardistas, claro, son buenos escritores, ¿no? Pero no se leen. Yo me pregunto qué pasaría si ellos fueran argentinos. Es otra historia. Sería impresionante, claro, impresionante. Sí. Ayer entré a una editorial argentina y la primera foto que aparece en la editorial es la de Juana Manuela Borriti. Juana Manuela Borriti, escritora del siglo XIX argentina, una tipa que odiaba a Rosas, describió a Juan Manuel de Rosas como si fuera un fantasma, como si fuera un demonio, ¿entendés? Y primera foto de la editorial, eso.
no quiero criminalizar a las editoriales uruguayas, pero ¿qué editorial uruguaya te pone una tipa de esta capaz, ¿no? Ujú. Es complejo, Claro. ¿no? Aclaramos que la voz que está detrás es la de nuestra productora, Gabriela Sanseviero. Productora, manager. Claro, la cara del Virrey Punta del Este, ¿no? ¿Está bien que lo diga así? Está bien, Bien, perfecto. está bien. Voy a cerrar con 2 citas Dale. de 2 párrafos de este libro Se hizo de noche de Roberto Prato, que Y creo como que, se hizo de noche ya pueden después ir a exactamente, dormir. que creo que de algún modo ilustran. Si no es que alguien puede tener alguna consulta, alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, lo que sea, también del otro lado, que también sería bueno habilitar, aunque sea ese espacio para quienes además nos escucharon con tanta gentileza y delicadeza, ¿no? En esta noche. Por mi parte, voy a cerrar la presentación de estos libros con 2 párrafos de Se hizo de noche de Roberto Prato, que creo que sintetizan un poco el espíritu de esta discusión que tuvimos acá en estos últimos minutos. Yo no me daba cuenta entonces de que más allá de que uno se opusiera a la censura, a la represión y a todo lo que implicaba la dictadura, había perdido otra cosa: el centro que corría por detrás de los hechos, colectivos o individuales, que es lo más difícil de entender y recuperar, aunque ya se tenga de antes. Digamos, es intangible, casi invisible. Es una estructura de pensamiento y sentimiento que permite la existencia de los hechos, pero también su lectura. Es aquello indescifrable en sí mismo, del tema de Jaime Ross, que de ninguna manera puede identificarse con libertad, porque ahí empieza la insoportable levedad de la poetización. Eso que mi profesor, Medina Vidal, Jorge Medina Vidal, gran poeta, llamaba hemorragia lírica, y que es uno de los trabajos sucios que le quedó a la izquierda. Extrañar, mitificar, ceder a esa ilusión de ser mejores de lo que somos, que es de lo peor que nos dejó la dictadura. El otro párrafo que quiero leer dice así: en ese bloque, mitad de brutalidad militar, mitad de cabeza bien pensante, no hay lugar para las disidencias. Sobre todo si se ejercen como mirando para otro lado, buscando un interlocutor inexistente, ya dado por extinguido. Eso es, en parte, uno quedó hablando solo, escribiendo solo, como un maniático que recuerda datos y circunstancias para después no poder transmitirlos a nadie. Ahora que él nombraba a Medina Vidal, a Prato fue mi profesor de Teoría Literaria 2 y fue, creo que de las personas que más aprendí en toda la carrera, porque tiene algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Algo muy difícil de hacer, porque a veces está como esa cosa del docente que te la complica, que utiliza palabras difíciles como para que seas inaccesible a él, ¿no? Tiene esa cosa como complejo de vedette, ¿no? Hay algo muy jodido, ¿no? Por lo menos en la enseñanza y el aprendizaje de la literatura en el nivel terciario, y a los alumnos les hace creer que les crea la ilusión de que esa de ser inaccesible tiene que ver también con el nivel, ¿no? Intelectual, y después te das cuenta que nada que ver, que el que hace eso o el que necesita de eso es porque realmente tiene una gran inseguridad. Y a Prato tenía la capacidad de transmitir la teoría literaria de una forma tan sencilla. Me parece que eso es realmente un arte, ¿no? De bajar a tierra y de lograr, ¿no? que tus estudiantes puedan hablar, puedan teorizar, y aprender a teorizar, que es una de las cosas más difíciles que se puede hacer dentro de la escritura literaria. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, ahora que citaba a un docente, yo lo cito a él como docente, y al que creo que le debo realmente un montón, porque fue como de las personas que pasó por mi carrera y me hizo tomarme en serio los libros y la literatura, porque a veces pasa que analizar un cuento es decir exactamente lo mismo con otras palabras, o qué piensan, o yo pienso esto, y la literatura es hacerse preguntas todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que necesitaba decirlo, ¿no? Ya que estamos hablando de violencia, de dictadura, ¿me dejaste tirar una bomba? Así como para terminar. Dale. Yo creo que sí, que tiene que ver con algo que dijiste vos recién. Yo creo que si Prato hubiera nacido en Francia, lo estaban leyendo todo el mundo. Y así, te lo juro.
te lo juro. Un libro como Íntima, por ejemplo, que es el libro sobre la relación con su papá, yo me acuerdo de haber leído un libro, un francés que se llama François Bon, que se llama Mecánica, y que me hizo acordar mucho a Íntima de Prato, pues es un tema universal además también, ¿no? Claro. Y me pareció que el libro de Prato estaba muy por encima incluso, ¿no? Yo creo que a Prato sería muy leído. Lo digo, parece una locura, pero lo digo en serio, No, estoy no convencido es una hace locura, años. pero eso es lo común de la Y narrativa es uruguaya. una cuestión del mercado, ¿no? Sí, Y la colonización. sí, También. por eso es Así que bueno. así en varias áreas Ajá. del arte uruguayo. Pasa en la plástica, pasa con los cantautores y pasa con los escritores. ¿Les parece si le pasamos No ahora sé el lugar a Nadia? Porque sí, para es que nuestra también, moderadora. ahí está, nuestra Virtual. anfitriona desde la biblioteca. Bueno, muchas gracias, la verdad que estuvo interesantísima la exposición. Uno de los libros que nombraste es una de mis novelas favoritas, de La Tierra Purpúrea, me encanta, es uno de los libros que más me ha gustado. La verdad que es un tema que se aborda poco, pero estuvo muy bueno y los ejemplos súper claros y súper ilustrativos, la verdad que me encantó, así que bueno, los felicito. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí, la verdad que muchísimas gracias. Sí, yo le quiero agradecer gracias a todos por participar, sí. A mis alumnos y exalumnos, que reconozco a varios y a varias ahí, la verdad que es súper divino que hayan estado, pero hay un montón, así que muy, muy contenta, porque hay algunos que me aguantaron como 5 horas hoy de mañana. Yo también tengo estudiantes del otro lado, les mando un beso grande. Yo no sé si son masoquistas, si tienen una especie de codependencia. Mirá, Te requeremos, Janina, te requeremos, todos te requeremos. Mirá que estoy viendo gente muy querida del otro lado. Muchas gracias por conectarse.